Saludos a todas las personas que se conectan a las plataformas del periódico El Vocero. Soy Istra Pacheco y les doy la bienvenida a una nueva edición del programa Debate Sin Filtro. En la mañana de hoy me acompaña y le damos la bienvenida porque es la primera vez que está con nosotros Natalie Caraballo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, bienvenida. Y dos personas que ya son parte fija de nuestro panel de análisis, Kenneth McClintock y Jorge. Jorge de decir viejo. Con cariño, con cariño. Muchos saludos, un placer. Y bienvenida. Muchas gracias, encantada. Bueno, me gustaría que empezáramos hablando de la situación post-Ernesto. Ernesto, una tormenta tropical que apenas pasó por el noreste de Puerto Rico, su centro no tocó la isla, pero al día de hoy, martes, prácticamente, ¿verdad?, una semana de ese paso de la tormenta, había 35,000 negocios y hogares sin luz todavía. Se esperaba que Luma hiciera una actualización de los trabajos de reconstrucción. ¿Qué les pareció a ustedes la respuesta en general del gobierno y lo que tiene que ver con energía, esa respuesta, ¿verdad? Por un lado, Juan Saca, presidente de Luma, decía que tenían 400 celadores. Nosotros sacamos hoy una historia, el número real son 357 al 30 de junio, que compara con los 450 y pico que había el año pasado. ¿Cuán efectivo fue esa comunicación y esa respuesta? Me gustaría que empezáramos contigo para, ¿verdad? Ya que es tu primera vez aquí. Claro que sí. Bueno, pues pienso que si bien podemos decir que ya no hay tanto que decir porque se repite una y otra vez la misma historia, pienso que lo mejor, ¿verdad?, para sacar algo positivo de todo esto es que no se pierde la capacidad de indignarnos ante un sistema que es nefasto de principio a fin. Que obviamente porque la tormenta no fue tan severa como otros ciclones atmosféricos, pues no vivimos esa totalidad de las desgracias que solemos tener con Luma, pero ciertamente muchísimas partes del país se quedaron sin acceso a servicios eléctricos. Al día de hoy todavía no sabemos si en efecto hay muchísimas comunidades que todavía no tienen restablecido el servicio, así que no podemos parar las discusiones, tenemos que seguir ejerciendo presión para que al menos hagan su trabajo bien, ya que otras vías al parecer no son posibles en el corto plazo, así que la presión tiene que continuar y tenemos que seguir fiscalizando la labor o no labor gubernamental en este aspecto esencial, porque estamos hablando de servicios esenciales de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, no estamos hablando de ningún lujo. Y bien sabemos que las vidas se pierden por falta de este servicio esencial, así que no nos podemos permitir, como dicen por ahí, la normalización, ¿no?, de que tenemos un sistema decrépito, mediocre. No es suficiente con normalizarlo. Y en términos de la respuesta gubernamental en general, ¿qué te pareció? En cuanto a la respuesta gubernamental, pues no vi tantísimas diferencias con respecto a otros espacios. Siempre se pregona, se dice que estamos preparados y listos para estos eventos, y la realidad es que una y otra vez las noticias se repiten. En efecto, no estamos preparados, así que necesitamos un poquito más de honestidad y de reconocimiento por parte de nuestras instituciones públicas de que falta mucho y que en efecto debería mejorar la política pública energética, entre otras. Y en términos de lo que Luma asegura de que está preparada, de que tuvieron un avance significativo en responder y en restaurar servicios a varias personas, versus lo que planteabas antes del servicio y lo que vimos. ¿Qué haría falta para que ese servicio mejore? ¿Qué entiendes que podría hacer falta desde el ámbito político? El reconocimiento, bueno, desde el ámbito político, el reconocimiento de que ha sido un fracaso la privatización de la energía eléctrica en Puerto Rico, de que tenemos ejemplos de otros, como fue en su momento acueductos y alcantarillados, que por poco se privatiza y se revirtió exitosamente. Así que necesitamos voluntad política, obviamente. También necesitamos honestidad
No basta con lo que ha pasado en los pasados meses, donde algunos políticos y políticas se montaron en la ola de la fiscalización a Luma post-primarias, cuando vimos que en otros momentos del cuatrenio esto no necesariamente sucedió. Así que voluntad y honestidad política ante todo, y honestidad también de parte de Juan Saca y los directores y directrices de Luma. Aunque ya lo vimos un poquito por ahí, porque Juan Saca llegó a decir que nos preparemos porque la luz se va a ir. O sea, ya hay un tipo de reconocimiento de no me vuelvan a preguntar esto si saben qué va a pasar. Pero va mucho más allá de ese, ¿no? Yo lo considero hasta un poco cínico de su parte, ¿no? Que dijera algo como eso. Pero ahí se le reconoce la honestidad en ese pedacito. En ese pedacito. ¿Cómo evalúas la respuesta gubernamental y la respuesta de Luma al paso de la tormenta? Bueno, acepto toda la descripción que hace Natalie del problema y del sistema. Sin embargo, creo que tenemos que ir más allá que meramente arreglar las líneas, más allá de meramente arreglar los generadores, etcétera. Hay generadores que deberían cerrarlo. Ya tiene más de 60 años. De hoy también lo que pasa es que en Puerto Rico nunca cerramos nada. O sea, aquí nunca hemos cerrado un estadio. Sin embargo, allá en los estados, cuando un estadio ya tiene 60, 80 años, o un coliseo, lo cierran. El Coliseo Roberto Clemente no lo hemos cerrado. Y el Coliseo Roberto Clemente tiene ya más de 60 años, no está preparado para las producciones modernas, no tiene suites, no tiene toda una serie de cosas que requieren el mercado que tengan. ¿Cuál es la alternativa? Y no es alternativa para sustituirlo completamente, pero para evitar el problema en gran medida. La ley de medición neta mía del 2007, que la Junta está tratando de eliminar ahora y que tuve una columna digital este fin de semana en el vocero, necesitamos que esos 130,000 familias que tienen placas en los techos se conviertan en 260,000, se conviertan en 390,000, porque ahora mismo tenemos ya 500,000 de puertorriqueños que no sintieron el apagón porque tenían electricidad producida por ellos, y que tenían vecinos que no sintieron el apagón porque estaban generando electricidad en exceso de su consumo, que estaban vendiéndole a Luma para que pudieran suplirle a otros. Hoy en día, si tú coges a esas 130,000 familias y le dices, mira, mañana todo el mundo apague sus placas por 12 horas, de repente pierden 900 megavatios de electricidad. 900 megavatios de electricidad es el equivalente de que se caigan 3 plantas de 300, 350 megavatios. A ese nivel llega ya eso. Pues yo creo que algo que deberíamos estar haciendo es aumentando dramáticamente la instalación de placas solares en las casas de ricos y en las casas de pobres. Porque la instalación de placas no le cuesta a la persona. No tiene que poner dinero, nadie paga por poner las placas. Lo que hacen es que entran en un acuerdo donde van a estar pagando una cantidad menor de lo que ustedes van a estar ahorrando en electricidad para que tengan electricidad las 24 horas del día, las 12 horas del día que hay un sol que te permite generar tu electricidad y las 12 horas en que tienes tus baterías funcionando para proveerte lo que estuviste acumulando durante el día. ¿Y qué hacemos con el resto de los servicios que se afectaron durante la tormenta? ¿Cómo evitamos que una tormenta cuyo centro ni siquiera pasó, ¿verdad? Por eso que te dije hospitales, que el asunto de la ley de medición neta no te sustituye completamente el problema. Lo que hace es que evita que una cantidad creciente cada vez mayor no sienta los efectos de los apagones. Y en la medida en que tú reduzcas las personas que sí están sujetos a los apagones, entonces reduces el tamaño del problema. Y al reducir el tamaño del problema, pues entonces Luma o quien quiera que sea que tenga que estar arreglando eso, pues puede arreglarlo más rápidamente y con menos recursos que ahora que ven un todo que es mucho más grande de lo que tiene que ser. Cuando le preguntaron a Juan Saca qué notas se daba o le daba al consorcio por su respuesta, él dijo que había sido una excelente. ¿Usted coincide? Hay gente que se copia en los exámenes.
Jorge, ¿cuál es ¿verdad? El análisis de esa respuesta gubernamental Bueno, y en términos electorales? yo creo que primero hay que poner varias premisas sobre la mesa. Primero, nunca va a haber un gobierno que esté preparado 100% para un evento de la naturaleza. Y hay cosas impredecibles. Pero en esta ocasión, quiero dejar un momento al lado el tema energético para discutirlo aparte, pero la preparación del gobierno tuvo sus aciertos y sus desaciertos. ¿En qué creo que tuvo aciertos? No hay duda de que la experiencia del huracán María ha permitido que el gobierno anticipe y se prepare, por ejemplo, la colocación de almacenes y equipos distribuidos a través de toda la isla, y eso se constató que estaba en su lugar. La autoridad de acueducto compró plantas en diferentes lugares de Puerto Rico, las plantas también de control de inundaciones en el área metropolitana, que también se habían colocado, al menos funcionaron en esta ocasión. Siguen siendo alquiladas. Claro. Creo que el señor gobernador en su presencia fue muy acertada, dio cara. Su tono, como siempre, a una persona pues, en control, no lo vimos en ningún momento perder la compostura o el temple, ¿verdad? En un momento de una crisis como esta. Y es importante que el país vea que el gobierno, los funcionarios están en su lugar, ¿verdad? Obviamente Dino Correa y todo el equipo de trabajo. Me parece que en esa parte el gobierno corrió muy bien, el secretario de Gobernación que estuvo ahí todos los días. Y también tengo que reconocer que es la primera línea de batalla de los alcaldes y alcaldesas, porque cada vez que viene un evento de esta naturaleza, siempre son los alcaldes los que están los primeros que llegan y los que les cae la mayor parte de la responsabilidad sin tener todos los recursos. Ahorita vamos a hablar de las finanzas municipales. Así que a esos miles de empleados públicos, voluntarios, grupos, pues hay que darle un reconocimiento. En términos energéticos, que quizá ¿verdad? El reto mayor que tenemos, no hay duda que la infraestructura del país todavía está muy frágil. Las explicaciones que ha dado el gobierno y Luma en la lentitud del uso de los fondos que están disponibles desde el año 2020 del gobierno federal para la red eléctrica va muy lento en términos del uso y desembolso de esos fondos. Y creo que en el caso particular de Luma evidentemente tiene unos problemas de falta de personal, que ya lo sabemos, en el campo, ¿verdad? Y probablemente tiene unos problemas de lentitud en el aspecto gerencial de impulsar los proyectos. Pero yo creo que el problema principal que tiene Luma es un problema de comunicación pública. O sea, ellos están desconectados de la realidad de la gente. Y cuando escuchamos sea Juan Saca o los funcionarios responder a reclamos que son legítimos, en vez de demostrar una actitud inclusive de hacer un acto de contrición, un acto de decir, caramba, tengo que mejorar, sí, es verdad, no pudimos hacerlo como hubiésemos deseado. ¿Es una actitud defensiva o sencillamente absolutamente distante y fría de lo que la gente siente? Y ellos tienen que entender que ellos son contratistas del gobierno. El gobierno es su jefe y el pueblo es el jefe del gobierno. Por consiguiente, ellos trabajan para el pueblo, no es al revés. Y esa falta de entendimiento es lo que hace un disloque en la comunicación pública, donde la gente sencillamente le pierde la confianza. Las instituciones, parte de su función pública es tener la legitimidad y el reconocimiento del pueblo. En Puerto Rico, décadas atrás, luego del caso de Maravilla, la policía de Puerto Rico, en la credibilidad del país, llegó a su punto más bajo en la historia. Hoy preguntan a la gente cómo se sienten con la policía, con el Antonio López, con el trabajo que se está haciendo y que están fajados. La gente reconoce que ellos están haciendo una labor. Porque todavía están bajo sindicatura. Por supuesto, pero poco a poco fueron recuperando de lo que fue un pasado nefasto. Y por supuesto que no es perfecto, pero ¿qué requirió eso? Bueno, pues requirió primero, hay unos acuerdos con el gobierno federal, hay unos adiestramientos, hay todo un proceso para que el país sienta respeto hacia las instituciones. Pero eso incluye los contratistas. Y yo creo que ese es el primer problema que tiene Luma, es que tiene que entender cuál es su rol, cuál es su función. Juan Saca
y he tenido la oportunidad de conversar con él en varias ocasiones. Yo creo que es una persona muy competente en su campo y demás, pero no es quizás el mejor portavoz de Luma en un momento como este. No hubo mejoría desde Winston's Bee. Por eso, al principio cuando él llegó se notó un cambio, me pareció muy positivo. Algo ha pasado que se lo tragó el sistema también. Y yo no sé si él es la persona idónea para ser el portavoz de una empresa que todo el tiempo hay un reclamo de la ciudadanía con razón. Por supuesto que esto no se va a correr de un día para otro, pero uno empieza ganándose primero el respeto de la gente. Si usted le sale con una mala crianza a un periodista o le contesta de mala manera, cuando lo que está haciendo el periodista es su trabajo de preguntarle por qué hay comunidades sin luz, pues entonces la gente dice, pues caramba, ¿para qué este señor está ahí sentado? Y es un problema de entender cuál es su rol. Su rol no puede ser antagónico al pueblo, es al revés. Él tiene que ser facilitador, tiene que tener esa sensibilidad de entenderlo y si tiene que aceptar culpas, tiene que hacerlo. Y si tiene una verdad como lo es, que tiene una escasez de celadores, tiene que decirlo y admitirlo. Pues miren, sí, tengo un problema de reclutamiento, pues vamos a trabajarlo para que se resuelva. Cuando se le preguntó sobre ese particular inicialmente, él dijo que no había tal cosa como celadores, que era que había 1,000 y pico de empleados porque todo el mundo hace de todo. Hay una respuesta media extraña, ¿verdad? Media que confusa, todos eran importantes. Que todos eran importantes. Como no entender que todo el mundo podría trupar poste como cambiar un cable. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pues ahora sabemos la realidad. Así que mi exhortación a Luma es que, ¿verdad? Primero que acaben de conectar a todos los que no tienen luz, pero después de eso tienen que hacer una evaluación. Tienen que entender que la gente no está satisfecha, que la gente no está comprando la teoría de la eficiencia y eso hay que remediarlo. Tampoco puede ser la varita mágica, porque es fácil decir, sí, vamos a sacar la luz más chévere. Quizás si vamos a hacer una encuesta hoy, el 90% diga, cancelen el contrato. La pregunta es, ¿qué hacemos ya después? Que tampoco ¿Y a qué costo? ¿Y a qué costo? Y eso va a ir un pleito. ¿Y cuánto dura esto? Puede durar 2 años. ¿Y qué pasa de aquí a 2 años? Por otro lado, cuando se hace crítica a Luma, hay cientos, si no miles, de padres y madres de familia también, que muchos de ellos trabajaron en energía eléctrica y que hoy están todavía trepando postes. Hay que entender también que hay un personal que está fajado también. Así que es una situación difícil, pero requiere que cada cual haga su trabajo. El que yo veo, además de ese problema de Luma en la comunicación, en la parte gerencial, el que yo creo que es quizás la génesis de todo esto, es la falta de fiscalización de la entidad responsable. Aunque son dos, el negociador de energía y la Oficina de Alianzas Público-Privada, pero particularmente esa es la que contractualmente es el supervisor inmediato de Luma. Lo dispone en el contrato. Y han sido tímidos, son inexistentes en la opinión pública. Así que en ese sentido me parece que el país no está satisfecho. Yo creo que nadie va a comprar anuncios de que hay unos fondos y demás hasta que la gente vea sobre la marcha. Y yo le aconsejaría respetuosamente al presidente Saca y a su equipo de trabajo que el primer paso es reconocer que se ha fallado y que tienen unos problemas de escasez de personal que tienen que resolverlo. Y por ahí el país pues, va a escuchar con mayor atención, porque ahora mismo el país no les cree. Y en la medida en que no les cree, su función pierde legitimidad. Y eso es un problema en un país como el nuestro. Atemos un poco entonces este tema con el político partidista. Como bien decía Colbert, hay sobre la mesa propuestas para cancelar el contrato de Luma. Habíamos escuchado a Jennifer González muy activa durante su campaña primarista hablando sobre eso. Habló sobre a eso. Eso voy. A eso voy. No sé, bueno, quisiera que me digan si a ustedes les sorprende que entonces esta mañana ella dice, no creo que sea lo correcto cancelar el contrato. Mientras tanto, hacía muchos días que no la habíamos visto y también lo hemos discutido en el programa. ¿Qué les parece ese cambio de postura? ¿Qué te parece? Yo no creo que hay ningún cambio de postura. ¿No? Ella dijo esta mañana que ella le encantaría que no hubiera ese contrato, pero que la realidad es que lo hay, que hay unos costos envueltos si tú tratas de cancelar el contrato y que en ese sentido ella lo que haría sería nombrar un SAR energético que se encargue específicamente de fiscalizar y de hacer que Luma tenga que mejorar los servicios que presta. Yo no creo que eso es un cambio de postura, yo creo que eso es una
redefinición y unos detalles adicionales a posturas que ya ella ha estado asumiendo. Ella no va a estar haciendo su campaña en estos 77 días que quedan, a partir de hoy, 11 semanas, a base de lo que los líderes de otros partidos querrían que fuera la campaña de ella. Ella va a hacer la campaña de ella, va a hacer lo que ella entiende que debe ser su campaña. Pero debe ser la campaña a base de lo que ella entiende o a base del reclamo de la gente que No, está bien insatisfecha. Es que el reclamo de la gente en sus casas no está reclamando que ella haga campaña de determinada manera. Son los políticos que tienen acceso a ustedes, los periodistas, los que están diciendo, no, ella debería estar en debates continuos, debería estar en foros continuos, etcétera, etcétera. No, ella decide cómo va a hacer las cosas. Ella hoy anunció en detalle de que nombraría a un zar. Para eso ella no necesita un debate para hacer eso, ni tiene que estar a la defensiva a un debate para decir eso. Ella meramente escoge cuáles van a ser los lugares donde ella va a anunciar las cosas. Ustedes en la prensa difunden, ella también lo exalta en los anuncios que vaya a estar poniendo. Ella está levantando los 5 millones de dólares que se convertirán en 10 millones de dólares en publicidad paga en los medios en Puerto Rico en los 60 días que quedarán de campaña, cuando ella empiece su campaña. Yo imagino que ella va a empezar la campaña ya a partir de después de Labor Day, que está literalmente a una semana y media a la vuelta de la esquina. Y ella va a hacer su campaña. Ella, cuando fue comisionada residente, ella decidió cuándo y cómo ella iba a anunciar las cosas. No cuando la prensa quería, era cuando ella entendía que era lo más correcto. Hizo un debate, hizo el debate relativamente cercano a la fecha en que la gente iba a estar votando, porque uno puede decir, pues mira, estar debatiendo en agosto, estar debatiendo a principios de septiembre, mira, a la gente se le olvidan las cosas. Pero no son muchos temas los que quizás deberíamos estar discutiendo con los candidatos, con ella y con todos los demás. Ella decidirá eso. Y la gente no tiene derecho de saber qué piensa, cómo va a trabajar para saber si le doy mi Y cuando ella va a caminatas, voto, ¿no? cuando ella va a caravana, ella escucha lo que la prensa le plantea, lo que el público le plantea. ¿Y sabes qué? Normalmente lo que la prensa te dice que son los issues, yo en las 4 campañas primaristas y 4 campañas electorales que tuve, lo que la gente me planteaba no eran en su mayoría esos issues, eran otros issues. Pero Pierluisi no perdió una primaria por el tema de Luma. ¿Ah? Pierluisi, dicho por Edwin Mundo, su director de posiblemente no logró comunicar él cuál era su estrategia con respecto a Luma. Es un problema de comunicación. No fue un problema de que no tuvo debates con Jennifer. Fue un problema de que él no comunicó correctamente los pensamientos que él tenía, las estrategias que tenía, las cosas que estaba haciendo. De hecho, las cosas que él está haciendo, Jorge acaba de mencionar que sí, él estuvo en la calle, no se alteró, explicó las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás está aprendiendo ahora después de la primaria un poquito en cuanto a eso. Pero ella está haciendo su campaña y ella está levantando su dinero para tener los recursos para ella comunicarle a través de medios pagos su mensaje. No el mensaje que otros quieren interpretar de lo que ella dice, sino su mensaje directamente al pueblo. Jorge, ¿cómo ves este tema? Muy diferente, obviamente. Me imagino. Vamos a hablar con franqueza. La comisionada residente, presidenta del PNP y candidata a la gobernación por ese partido, ha estado tímida en los medios porque está al frente en las encuestas. Y eso no es nada nuevo y se entiende, ¿verdad? Lo hizo Hernández Colón cuando fue a su reelección para el 1988, que estaba al frente en todas las encuestas. Lo hizo Luis Fortuño cuando estaba en las encuestas contra Aníbal Acevedo Vilá, a pesar que no era gobernador incumbente. Lo hizo Alejandro García Padilla cuando estaba con Fortuño, que estaba al frente por más de 20 puntos. Y si en enero del 2012... Y si esa campaña hubiese durado 2 semanas y media más, ganaba Fortuño porque venía de manera ascendente. O sea que estas cosas también se miden. Sí. Ahora, ella está aspirando a ser gobernadora de Puerto Rico. Y ella tiene su estrategia y su agenda y él no la entiende. Pero la prensa tiene un rol. Y el rol de la prensa es indagar
porque aspira a gobernar a todos los puertorriqueños y la gente quiere saber a través de los medios de comunicación qué va a hacer con situaciones como esta que estamos hablando, de una crisis que viene a los municipios en enero. Y eso es un deber de los medios de comunicación, porque ella es la que, si ganara la elección, ¿verdad?, tendría esa responsabilidad. Ahora, sobre Luma, y en eso es bien difícil cuando tú estás a 77 días de una elección. 11 semanas. Separar lo que es un tema que evidentemente tiene un contenido político y lo que es una decisión de política pública. Juan Dalmau, Jesús Manuel Ortiz y Javier Jiménez han planteado que ellos, de ganar la gobernación, van a cancelar el contrato. Jennifer González ha dicho que no, que va a ir a un proceso de evaluación. Aunque también ella, si eventualmente se convence de que debe de cancelarlo, cualquiera de los cuatro, para tomar esa acción, tiene que cumplir con unos requisitos, que es el Estado de Derecho de ese contrato, que establece bajo qué condiciones tú puedes cancelar el contrato. Claro. Porque no es porque me da la gana. O no es porque la luz llegó a 3 días y no en 24 horas. Eso es una causa para la cancelación del contrato, porque ese contrato, si se cancela incorrectamente, expone al gobierno a demanda y a los ciudadanos a pagar a través de las contribuciones una demanda contra el gobierno. Por lo tanto, para llegar a un fin de política pública, tú tienes que cumplir con unos procesos gubernamentales. El primer paso es que el gobierno tiene que fundamentar y documentar incumplimientos de Luma con términos y condiciones contractuales para poder impugnar ese contrato y cancelarlo, porque eso va a ir a los tribunales. De hecho, una de las disposiciones que establece contractualmente es el derecho de que se diluciden primero a través de la mediación antes de ir a los tribunales. Está en el contrato. El contrato también establece, y en el plan fiscal, que hay una parte de fondos federales que tiene que pasar con una determinación de la Junta de Supervisión Fiscal, que nos guste o no, ¿verdad? Eso es otra cosa. Esa es la realidad. Por lo tanto, estamos listos hoy. ¿Tenemos los fundamentos legales para cancelar el contrato tan rápido como enero? Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque el ente responsable de levantar toda esa información de incumplimiento es la Oficina de Alianza Público-Privada, que sabemos que no lo ha hecho, porque el mismo director lo ha dicho que no lo han estado constatando por escrito. Pero hay otro elemento también. Es que hoy la relación contractual de Luma con el gobierno de Puerto Rico no está todavía en su contrato original, está bajo el contrato suplementario, porque el contrato original de los 15 años empiezan a correr cuando termina el proceso de la reestructuración de la deuda, de manera que las cláusulas de cancelación de ese contrato original teóricamente no están vigentes. Que eso es otro problema legal. Y yo lo que exhorto es, cada candidato establece cuál es su política pública, pero tiene que ajustarse a las realidades también. O sea, tú puedes prometer de manera simpática, la voy a cancelar, o de manera de no evitar, de no meterme en esa controversia, de que voy a nombrar un SAR. Pues políticamente, bueno, pues algunos entenderán que tiene razón, otros que no. Pero responsablemente con el país, cada cual tiene que cumplir su labor. La labor hoy de fiscalizar la Luma no es de ningún candidato a la gobernación, es de la Oficina de Alianza Público-Privada. Y él es el responsable. Y las oficinas del gobierno, conjuntamente con el negociado de energía, tienen que hacer su trabajo. Para eso se hicieron las oficinas en virtud de la ley. Para eso se hizo un contrato que está vigente, que se está pagando, que lo está pagando el pueblo de Puerto Rico. Y el debate político pues seguirá, pero para que entre un gobierno a tomar la decisión que sea que quiera tomar, tiene que haber todo un historial y da la impresión de que eso no está ocurriendo y que además está esa limitación contractual. Ahora, la propuesta, por ejemplo, de la Comisión Reciente de nombrar un SAR o un... Ese cambio le Por eso, ¿le parece? mi punto es, pero es que el SAR o el supervisor es la Oficina de Alianza Público-Privada, para eso se creó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear otro entidad, otra burocracia, otra capa burocrática? ¿O es que ese SAR va a entrar en funciones, va a sustituir esa oficina? No lo sabemos, ¿verdad? Pero a lo que voy, quizás puede ser esa una alternativa, no lo sé, ¿verdad? Se va a enfocar en eso en particular. Pero la pregunta es, porque eso fue una de las controversias de Josué Colón,
cuando dijo, yo tengo que hacer tal cosa, y Saca le dijo, no, usted no tiene autoridad porque es el que vence el contrato, y el contrato no es energía eléctrica, es la Oficina de Alianzas Público-Privadas. La pregunta es, ¿un SAC tendría, aunque se cree por ley, tener la autoridad cuando contractualmente es otra oficina? Yo no lo sé, no tengo la respuesta. Pero lo que voy a decir son cosas que te tienen que mirar. Tomar decisiones de política pública anticipadas en medio de unas últimas semanas de una elección no es muy sabio, porque ninguno de los 4 candidatos, ninguno al día de hoy, tiene en sus manos ningún informe de transición de cada una de las agencias para saber qué es lo que está pasando ahí adentro. Y los que hemos estado en transiciones en el gobierno, hay una enorme diferencia cuando tú estás en una campaña y de momento llega y te entregan una carpeta y tú piensas a ver todo lo que está ocurriendo y lo que va a explotar, como esto en enero que el vocero saca en el día de hoy. Que eso, un gobierno se tiene que preparar con tiempo, porque esto no tiene fecha de que tú puedes posponerlo. Claro. De manera que ahora por ley, que hay una ley de transición, los funcionarios que entren se tienen que preparar. Pero es muy difícil, honestamente, a mi juicio, hacer anuncios de política pública trascendentales sin saber realmente cuáles son las limitaciones legales y contractuales. Si la decisión de política pública se va a cancelar, bueno, pues, ¿cuál es el plan B? Y no creo que nadie en este momento esté listo, por lo menos más allá de cosas conceptuales, de que en realidad sabemos qué va a pasar en un escenario como ese. Y lo que estoy planteando es que hay que prepararse. Claro. Natalie, ¿cómo ves esta situación? Bueno, yo pienso que ciertamente Jennifer González ha suavizado muchísimo el discurso sobre Luma comparado con lo que fue el discurso sobre Luma en su proceso primarista. Más allá de eso, si bien estoy de acuerdo, ¿no?, con Kenneth McClintock en que ella decidirá, ¿no?, cuándo y cómo y qué comunica o qué no comunica, el país ciertamente necesita unas respuestas y el espacio que ella no esté utilizando, ya sea, como bien menciona el profesor Colbert, y estoy de acuerdo porque se siente cómoda con los números de las encuestas, va a ser tiempo y espacio que se va a llenar con otros discursos. Y ahora mismo lo que ha prevalecido ha sido la ausencia de Jennifer González de espacios de importancia, como han sido los pasados foros, incluyendo el foro donde el vocero tuvo participación sobre las mujeres. Correcto, sí. Así que me parece que más allá de que ha suavizado el mensaje, por decirlo de esta manera, también nos debe una explicación de que si bien a lo que más está dispuesta a hacer es a fiscalizar, bueno, pues que nos diga al menos cómo va a fiscalizar para las personas que estén de acuerdo con su postura, pues se sientan cómodas y seguras ejerciendo su voto hacia ella con esos mínimos que ella entiende viables para la continuación del contrato de Luma. Y en esa toma quizás de espacio por parte del resto de los candidatos, o de, ¿verdad?, no necesariamente ese, pero de otros candidatos, ¿pudiera ella perder ese avance que tiene hoy en términos de las encuestas y del favor aparentemente, ¿verdad?, de las personas? No sé si necesariamente perderá el favor de algunas personas, pero sí bien algunas personas que puedan estar indecisas sobre a quién van a emitirle su voto, a lo mejor pueden repensarlo si en efecto se lo dan o no se lo dan a ella, precisamente por la ausencia que ha tenido en las pasadas semanas. Entiendo. Quisiera entonces que habláramos, antes de tocar brevemente lo que está sucediendo con la Convención Demócrata en Chicago, y finalmente la exclusión del Estado Libre Asociado de la plataforma del Partido Demócrata. Me gustaría sí que habláramos sobre la portada nuestra del día de hoy, en riesgo las finanzas municipales, tan pronto como enero. Muchos municipios, la última vez que hablé con el presidente de la Asociación de Alcaldes, que es el alcalde de Villalba, él estimaba que podría ser hasta 40, 45 los municipios que pudieran quedarse insolventes. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo se trabaja un asunto tan delicado, verdad? Como sabiendo que son los municipios esa primera línea de defensa cuando pasa un fenómeno atmosférico. Jorge, ¿qué situación o cómo estás viendo esta situación y cómo se puede resolver esto? Probablemente es una yo diría, de las 10 prioridades que va a tener que atender la administración entrante. A nivel de todo Puerto Rico, gobernador o gobernadora que salga electo, la Asamblea Legislativa, pero también los propios alcaldes y alcaldesas, porque aquí va a haber indudablemente cambio de administración en los municipios y probablemente alcaldes o alcaldesas nuevos que entren
o los que se queden, tienen que manejar esto. Es complicado y voy a tratar de ser lo más objetivo posible, porque no en toda la controversia los alcaldes tienen razón en todo. Hay una realidad también que los municipios, muchos de ellos no se prepararon. Aquí hay una ley de municipios autónomos, que ahora es el Código Municipal, que se aprobó en 1991. ¿Han pasado cuántos años? 40. 40 años. Dentro de las facultades que se les dio a petición de los municipios fue la autoridad para cobrar contribuciones, que eventualmente se convirtió en la contribución sobre la propiedad, lo que es el CRIM, hacer sus planes de ordenamiento territorial para regular el uso de sus espacios, del suelo. Muchos municipios cumplieron y muchos no. Todavía tenemos municipios que no tienen plan de ordenamiento territorial, que no han llegado ni siquiera a la 4ª categoría, ni a la 5ª, mucho menos. Tenemos municipios que no han sido exitosos en el cobro de sus contribuciones sobre la propiedad. Tenemos municipios que sencillamente, y están en el informe fiscal del CRIM, donde ha identificado 800 millones de dólares que están en propiedades que ya están identificadas, incluyendo, estoy citando el documento, 52,000 piscinas que se construyeron, que saben que existen, que hay fotos aéreas, que no las notificaron los dueños, que el municipio lo sabe, pero que el alcalde o alcaldesa no quiere mandarle las cartas de cobro a ese ciudadano. ¿Por qué? Por un posible costo político. Por supuesto. Entonces, lo que no puede ser, y esto aquí estoy contando interioridades que yo viví muchas veces, que los alcaldes y alcaldesas dicen, yo no voy a cobrar la contribución sobre la propiedad, legislatura asigname fondos. Y los legisladores dicen, no, espérate un momentito, tú pediste que la legislatura, en el 90 no estábamos allí nosotros, ¿verdad? Pero a los que estaban, tú nos pediste los poderes para tú hacerlo. Pero ahora cuando te das cuenta que tiene un costo político, no lo quieres hacer. Y la Junta que está diciendo a los municipios, que tienen que hacer reforma. Pónganse a cobrar las contribuciones sobre la propiedad. Y saben que en ese punto la Junta tiene razón. Hay municipios que lo están haciendo. Aquí hay alcaldes y alcaldesas exitosos que tienen modelos gerenciales exitosos. Es verdad que hay municipios que no tienen las mismas realidades. Por ejemplo, el municipio de Comerío es un municipio que casi 2/3 partes de su presupuesto depende del gobierno central. No genera suficientes ingresos. Pues eso hay que darle pensamiento, cómo logramos que ese tipo de municipios logre unos mayores ingresos y dependa menos del gobierno central, ¿verdad? Porque tampoco puedes cortarle los fondos de cantazo. Así que esto es un reto importante que va a requerir, a mi juicio, una reingeniería conceptual del funcionamiento de los municipios. El fenómeno o el concepto de la regionalización del servicio ya no es que se va a planificar, es que es inminente que hay que hacerlo. Porque hay municipios que sencillamente existirán para efectos jurídicos y históricos. Y culturales, pero para efectos administrativos son inoperantes. Aquí nadie, o sea, lo que está diciendo el vocero con toda razón, esto es un trabajo muy bien hecho, es que aquí con toda probabilidad en enero viene una ola de despido en los municipios. Digo, esto no lo despinta a nadie, vamos a estar claros. Y esa es una realidad. Pero no es una realidad que lo sabemos hace 3 días, lo sabemos hace años. Y hubo municipios que se prepararon, otros que no. La Junta llegó en el 2016. La eliminación gradual del fondo de equiparación fue por años. Y la última asignación fue este año. Hace más de 5 o 6 años los municipios sabían que ese fondo se iba a eliminar. Hubo municipios que se prepararon y otros que no, que pensaron que eso se iba a posponer. Pues hay alcaldes y alcaldesas y hay otros que sencillamente pues no dan pie con bola. Y eso es la realidad, un problema también gerencial y administrativo. Esto es un tema prioritario. Yo creo que los 4 candidatos a la gobernación dentro de su equipo de trabajo tienen que mirar esto con una lupa. Porque eso jura, el que gane que jure el día 2, el día 3 está bregando con esto. Entonces, eso es al otro día. Claro. No hay aquí como un tiempo. Esto empezó ya. Lo que pasa es que, como la mitad del presupuesto no se puede gastar hasta el 31 de diciembre, la otra mitad entra a partir de enero, muchas de los municipios van a poder sostener, aguantar, ¿verdad? Hacer el dique, como decimos, hasta diciembre, pero a partir de enero se empieza en una situación terrible. Finalmente, la Junta de Control Fiscal, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, la única forma en que se va a ir es cuando nosotros entendamos que tenemos que frenar las prácticas de malas decisiones financieras, de comprometer en gastos
más allá de los ingresos que generamos. Es una ecuación relativamente básica en administración pública. No se puede seguir en esa práctica y hasta que nosotros no lo podamos hacer, sencillamente la Junta va a buscar la manera que se van a quedar para decirle, ustedes no han podido adelantar en ese esfuerzo. En otros lo hemos hecho, en ese todavía no nos resta. Así que el electorado tiene que ser juicioso a la hora de seleccionar candidatos y candidatas de todos los partidos. El área financiera y fiscal es importante porque el cuatrienio que viene va a ser un cuatrienio muy retante, pero no hay duda que este va a ser una, yo diría, de las primeras prioridades que tendrá que atender el nuevo gobierno. ¿Debe la legislatura volver a ser el responsable de ese cobro de impuestos por propiedad? Yo no creo que deba de quitarse derechos ya reconocidos a los municipios, tratar de revertirlo. Creo que los legisladores y los alcaldes deben de sentarse y buscar una herramienta. Creo que debe de delegarse la autoridad en mayores áreas a los municipios para darle los recursos. Uno de los problemas que ha habido es eso, que se les dan mayores responsabilidades, pero el gobierno central retiene los ingresos. Eso ocurrió con los parques. A los municipios se le transfirieron los parques, pero el gobierno central se quedó con los chavos. No, o sea, si le vas a dar responsabilidad al municipio, fantástico, pero darle los recursos. Ahora, si tú pediste también la autoridad para tú hacerlo, hazlo. Porque lo fácil es, yo quiero la autoridad, pero si me cuesta políticamente, no, que lo hagan los legisladores y entonces aprueben ellos las controles. No, eso no, porque eso obviamente ningún legislador se va a prestar para eso. Natalie, ¿cómo ves esta situación? Sí, bueno, no tengo tantísimo que añadir más de lo que ha dicho el profesor. En buen español, esto es tremendo tostón, lo que se avecina en enero. E incluso municipios que sí han manifestado que se estuvieron preparando. Toma el ejemplo de la alcaldesa Julia Nazario en Loíza, que ella manifestó que en efecto lleva años preparándose para este momento y con todo y eso, cuando el momento llegue, ella entiende que no va a estar lista y que no va a estar preparada para lo que se avecina. Así que no me queda la menor duda de que esto, el profesor dijo 10, pero yo creo que está dentro de las primeras 5 prioridades legislativas tan pronto comience el nuevo cuatrienio. Y Kenneth, ¿cómo ves esta situación? Bueno, el artículo de Pedro Meléndez está excelente, Como siempre. pero fíjense que aquí no se menciona a ninguno de los 4 candidatos a gobernador en ningún momento. Así que esto tiene que ser seguido por un artículo donde los 4 candidatos a gobernador digan cómo específicamente van a bregar con esto. Jorge tiene razón en cuanto a que los alcaldes no quieren ponerse a cobrar aquellas cosas que no han cobrado antes. Pero tampoco debe ser la legislatura. Hay una entidad intermedia que podría hacerlo, que está despersonalizada, como no están los alcaldes, y es el CRIM. Tú puedes delegar en el CRIM el que todas las propiedades que no están tasadas, o que están tasadas pero no están facturadas, o que están facturadas pero no están cobradas, porque ellos se encarguen de eso. Y el alcalde, pues, no, mira, eso allá el CRIM, brega con el CRIM, tú sabes, y pueden despersonalizar eso un poco. Pero la cantidad de dinero que está envuelta, que no ha sido facturada, es tan y tan grande, que yo creo que también hay que crear un incentivo para los contribuyentes. Quizás algunos descuentos. Y es que se establezca que de lo que se recaude adicional, producto no de las propiedades y las tasaciones viejas, sino a base de nuevos recaudos, que por lo menos una tercera parte de ese dinero se devuelva no a los que pagaron eso, sino a todos los contribuyentes de la ciudad, a base de reducir las tasas, que si ahora mismo la tasa está en 10%, pues que se baje a 8% o algo así. Y que los ciudadanos vean que esto no es para alimentar las mini burocracias que hay en todos los municipios, sino que es, sí, para cuadrar los presupuestos, pero devolviendo a base de tasas más bajitas las contribuciones a los contribuyentes. Así que tiene que haber una de cal y una de arena. No puede ser todo como lo quisieran los alcaldes, todos los chavos para acá, sino que sea de esto, me quedo con 2 de cada $3, pero $1 se va a devolver en tasas más bajas a todos los contribuyentes. Un comentario sobre eso. En el 2021 hubo una amnistía de deudas de construcción sobre la propiedad que la campaña del gobierno generó sobre $250 millones. La amnistía tiene sus pros y sus contras, porque obviamente el que debe paga
aunque a una tasa menor. Y crea indisciplina también. Pero entonces el que pagó a tiempo no recibe ningún beneficio. Entonces tú estás legalizando una práctica y que al fin y al cabo el que no pagó, no quiero llamarlo evasor, pero el que no pagó a tiempo recibió un descuento mayor del que pagó a tiempo. Entonces no puede ser tampoco lo absurdo. Así que el gobierno tiene que tener mucho cuidado de que las amnistías no se conviertan en una norma generalizada de que la gente se diga, pero no voy a pagar porque me va a dar una amnistía de aquí a 3 años. Siempre la dan. ¿Me sigue? Y la Lo que ocurría con las multas de amnistía es un tránsito. one shot, y la amnistía Exacto. es un one shot deal. Exacto. Es de cantazo. No. Yo creo que lo que debe ser es, tú entonces determinas cuánto va a bajar la tasa contributiva. Y tú puedes ponerle De en la ahí en ley adelante. que no se va a volver a revisar una amnistía en 10 años, digamos. Ya todo el mundo sabe que en 10 años o lo pagas ahora y recibes el beneficio y al que pagó a tiempo le das algún tipo de incentivo, pero sabes que no se va a revisar hasta en una década. Claro, tienes que enmendar la ley para hacerlo, pero entonces es más controversial, ¿verdad? Claro. Pero son medidas para también ser justo con el que cumple, con el que hace el esfuerzo y le cumple con el gobierno. Definitivamente. Y entonces, rapidito, y quisiera que empezáramos contigo. Precisamente en el programa anterior hablábamos de la ausencia del Estado Libre Asociado de la plataforma del ¿En serio? Partido ¿Cómo va a Demócrata. ser? Sí. ¿Tú sabes? Y Kenneth vacilaba de que si el PPD iba a tener que levantar unos cartelitos diciendo no aprueba la plataforma, ya está prácticamente consumado, ¿verdad? ¿Qué cambio Prácticamente significa fue eso? anoche la votación. Exacto. ¿Y qué cambios algunos hay ahora para el Partido Popular? Por un lado, y ya visto el avance que ha tenido Kamala Harris, ella sigue recaudando, las encuestas siguen... No es Kamala Harris, es esdrújula. Kamala. Kamala. Pero en español es Kamala. Es esdrújula. Tendría que ser acentuada en español. Exacto. Va muy adelante en las encuestas, definitivamente. O sea, ha ganado muchísimo terreno con respecto a la situación de Biden, ¿verdad? Sobre todo después de aquel debate con Trump. Aunque Biden estuvo anoche muy bien en su... Irónicamente. Y lo que decían era que ese Joe Biden ganaba las elecciones. Bueno, pues empecemos contigo, ¿qué te parece? Pues mira, yo a diferencia de ellos dos, yo me quedé despierto hasta las 1 de la Yo me quedé mañana. también, yo lo vi hasta el final. ¿Sí? Sí. Bueno, ok, pues esta noche te voy a llamar cuando me vaya a acostar a dormir. Dale. Para discutirlo. Ajá. Natalie no dijo nada, así que ya... Yo vi reseñas, Sí. muchos vídeos, muchas cosas, pero no Sí, estuve sí, hasta la 1 de la mañana viendo los discursos. Y entonces, yo creo que estuvo muy bien diagramado y programado esa despedida de Joe Biden y cómo fueron atándolo el Joe Biden del pasado con la Kamala del futuro. Y creo que estuvo espectacular. Creo que Jorge coincidía conmigo que uno de los mejores discursos fue el de nuestra candidata, que era Hillary Clinton, para quien trabajamos en sus 2 campañas anteriores, o sus 2 campañas. Yo te diría que esta convención va a producir un convention bump significativo a favor del Partido Demócrata después de que termine la convención el jueves. Hubo un pequeño bump en la republicana, pero no fue gran cosa porque no pudieron mezclar bien, o sea, la mezcla de noticias negativas y positivas, pues bajó el bump de ellos. Yo creo que cuando salgamos de esta convención, ella va a estar ya adelante en más encuestas de las que ya está adelante. Y creo que si ahora está 50-50, las posibilidades de ella convertirse en presidenta, yo creo que va a estar un poquito más que 50-50 cuando termine la convención y cuando comience realmente la campaña, que realmente comienza después de Labor Day, que es dentro de semana y media. Como Bueno, son 2 temas. Vamos a ver primero de la convención y luego de lo de Lela. En primer lugar, yo creo que Kamala Harris indudablemente ha incrementado su respaldo en todas las encuestas. Y coincido con Kennedy también que cuando termine esta convención va a aumentar aún más, porque es un proceso normal. Ayer fue el presidente Biden, hoy es Barack Obama, así que hoy anticipamos otro super discurso, porque este es un gran orador.
Mañana está Bill Clinton, el candidato a vicepresidente, etcétera, y ella termina el jueves. Así que indudablemente va a incrementar. Pero en política, la fecha para estar en el punto más alto no es a 77 días de la elección, es el día de la elección. Y el reto que va a tener esa campaña es de cómo sostener un nivel de respaldo, porque va a pasar una semana y va a empezar a bajar. Cuando intentaron asesinar a Donald Trump, todo el mundo decía ganó la presidencia. Eso, todo el mundo, inclusive los demócratas. Esto se acabó aquí, ya no hay nada más que hablar. Era el pensamiento generalizado. Hoy la realidad es otra. Probablemente el jueves y viernes vamos a tener a la vicepresidenta Harris alta en las encuestas y mucha gente va a decir va a ganar o ya tiene una ventaja significativa. Hablemos en 2 semanas. Porque la política cambia, van a surgir issues. Si se fijan, el presidente Trump está tratando de pivotear de nuevo el debate a los issues económicos, los issues de política exterior, que es donde son los negativos más altos de los demócratas. Así que, porque esté a 5, 10 puntos por encima a 77 días, cuidado, porque esto es como las montañas rusas. Tú tienes que asegurarte que estás en el punto más alto cuando estás en el día de la elección, no antes ni el día después. Ha habido campañas que se quedan cortas y ha habido campañas que llegan a su punto más alto después de la fecha de la elección. Así que eso es estrategia, eso es planificación. Yo anticipo de que sí, va a terminar con unos números más altos y que en un par de semanas vamos a ver que se va a volver otra vez a cerrar esta contienda, que va a ser bastante cerrada en noviembre. Ahora, con relación a Puerto Rico, creo que el Partido Demócrata cometió una enorme injusticia y una nefasta decisión porque derrumba toda la teoría que había hecho históricamente el Partido Demócrata de dar igualdad a todas las alternativas de estatus. O sea, evidentemente lo que hay detrás de todo esto, aparte de que el PNP, pues, por supuesto, tiene control sobre unas esferas de poder dentro del Partido Demócrata, pero lo que está detrás de esto es un intento de política del Partido Demócrata, de unos líderes que entienden que si Puerto Rico y Washington D.C. se convierten en estados, van a ser estados demócratas y por consiguiente van a controlar el Congreso eternamente, ¿verdad? Y eso es una estrategia de ellos como partido, pero eso afecta a Puerto Rico. Porque tú estás colocando a un número significativo de electores, en este caso con el consentimiento y la coautoría de Nidia Velázquez, puertorriqueña, que para ella evidentemente ahora es más importante estratégicamente que Puerto Rico se convierta en un estado demócrata que defender el derecho de miles de puertorriqueños que no creen en la estadidad como opción. Y podrán quitar el ELA de la papeleta, como lo quitaron anoche. Hoy se levantó Puerto Rico y el Estado de Derecho se llama Estado Libre Asociado. Y va a ser mañana, y va a ser pasado, y va a ser el año que viene, y va a ser el cuatrienio que viene. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho en Puerto Rico, si se quiere modificar, si se quiere alterar, si se quiere ser un Estado o un país independiente, solamente va a tener legitimidad cuando sea por los votos de los puertorriqueños. Y el Congreso podrá impulsar y empujarnos hacia la anexión, si es un partido demócrata, o sabe Dios si van los republicanos hacia la independencia, sabe Dios. Eso va a traer un conflicto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo le corresponde a los puertorriqueños. Pero el Congreso es el que ha decidido. Bueno, pero el punto es el siguiente. Vamos a suponer que el Congreso diga, yo lo voy a convertir en un Estado. No me importa lo que ustedes piensen. Vamos a pensar en eso. ¿Qué va a ocurrir en Puerto Rico? Aquí va a haber un conflicto social. Porque hay una gran cantidad de puertorriqueños que no quieren ser Estado, punto. Hay un montón de gente que no quiere pagar contribuciones federales, empresas que están aquí. Aquí vino Kamala Harris y le hicieron un forense y levantaron $500,000. Gente de la ley 60. Millonarios todos. ¿Por qué están aquí? Porque no pagan contribuciones federales como Estado. Por eso están aquí. Les así conviene el ELA. Por supuesto, porque igual que a los puertorriqueños no pagamos contribuciones federales, tampoco pagamos contribuciones federales. Así que hay unas razones sociales, otras históricas, otras culturales y otras económicas. Fantástico. Ahora, el problema es que cuando tú quieres timonear, cuando tú quieres impulsar, cuando tú quieres imponer un estatus sobre la voluntad de un grupo de electores, estás violentando derechos. En este caso, la autodeterminación de un país. Es como si dijeran, los vamos a declarar independientes. El Congreso voy a legislar, lo voy a declarar república. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber un éxodo
miles y cientos de miles de puertorriqueños se van a montar en un avión y van a llegar allí y se mudaron. Los republicanos quieren que los puertorriqueños se muevan a sus estados, te van a decir que no, están locos porque no vengan para acá. Por lo tanto, no puede haber una política irrazonable. Lo que hizo el Partido Demócrata es complacer al liderato del PNP en una pelea chiquita de aquí, de complacerlo, pero la repercusión que tiene realmente es nefasta porque se convierten más trogloditas que los republicanos, porque le quitan opciones. Fíjate que aquí los republicanos no mencionan ninguna. Aquí es que excluyen una. Es peor que los republicanos. Pero aquí no hay un agotamiento de la fórmula de Lela. Bueno, pero puede haber un agotamiento de la fórmula de Lela. Pero le corresponde a los puertorriqueños decirlo. ¿Por qué en ese proyecto de Nidia Velázquez dice que se crea una comisión bilateral para que los independentistas y los estadistas puedan ir a negociar sus transiciones y los términos y condiciones de su fórmula? Pero los estadistas no. Están fuera del proceso. Hubo 8 vistas públicas. Nunca invitaron al Partido Popular. Ni una sola vez a una vista pública. Porque es una acción política. Ahorita hablamos de la diferencia de la política pública a de la política partidista. Esto es una decisión politiquera. Pero ¿quién establece la política pública? Bueno, aquí hay 2 cartas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyendo del secretario de Justicia demócrata, que dicen que mientras el Estado Libre Asociado no esté en una papeleta, no hay legitimidad. Lo dijo Obama en su informe, lo dijo el secretario de Justicia de Trump. Después dijeron otra cosa. Bueno, pero si esa es la realidad, vamos, de verdad, según el Partido Demócrata, el ELA no es una opción. Ajá. Fantástico. ¿Y qué es lo próximo que van a hacer? Dejarlo en el limbo. Bueno, ¿qué es lo próximo que van a hacer? Aprobar lo que aprobaron por unanimidad en la Cámara. Y van a hacer una consulta que miles de personas van a boicotear otra vez. ¿Y qué van a hacer? Reconocer una alternativa cuando hay un cuestionamiento de legitimidad. Por supuesto que no. O sea, y esta es la torpeza de los demócratas, que están jugando la política de beneficio de ellos, porque creen que Puerto Rico va a ser un estado demócrata. La primera pregunta es, vamos a empezar por aquí, vamos a hablar de repercusiones políticas. Teóricamente, que es una propuesta demócrata, ¿qué pasa si gana Jennifer González? Es una gobernadora republicana, no es demócrata. ¿O qué pasa si Juan Dalmau gana? O llega segundo, con un sobre 20%. ¿Estados Unidos le va a dar la estadidad a un país que el 20% de las personas está pidiendo la independencia? ¿O está respaldando un partido que aboga por la independencia, que estaba en un 3% y ahora va a estar en un 20 y pico por ciento? Digo, vamos a pensar en estas cosas. Yo lo que planteo es que, y sí hago la crítica, creo que en este tema, en este asunto, el Partido Popular fue muy pasivo en esto. Tenían que ser contundentes. Tenían que haber boicoteado esa asamblea, con el costo que fuese. Tenían que darse a respetar. No votaron en contra. Tampoco se abstuvieron porque no estaban allí. Eso es lo que se recoge hoy en la prensa. Eso va a traer controversia. Innecesariamente, porque el Partido Popular tenía que defender su derecho de impulsar un desarrollo de un Estado libre asociado no colonial y tener que presentar una propuesta como va a presentar cualquier otro sector. Pero no ocurrió. Va a ser un programa de gobierno ya está adoptado. No creo que va a tener mayor éxito que no sea complacer al liderato del PNP, pero sí pone sobre el Partido Popular una responsabilidad camino a la elección de cómo va a manejar ese tema en su programa de gobierno. Natalia. Estoy en desacuerdo con la apreciación del profesor, sobre todo ¿Con qué no todo? Con la parte de Puerto Rico, no con todo. La parte de la convención la puedo mencionar. Estoy de acuerdo sobre Puerto Rico, no. Yo creo que quizás tiene demasiada esperanza sobre Estados Unidos, porque a mí me parece que el día que Estados Unidos quiera imponernos alguna opción de estatus, eso va a pasar, dado que tienen todos los poderes, el poder plenario sobre Puerto Rico, y que muy poco va a valer la voz de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, lamentablemente, por más que al principio cuando nos estábamos hablando al principio antes de que tú llegaras, que acciono sobre la participación cívica y ciudadana y demás, y es parte de las razones que me mueven, que me llevan a estar aquí hoy.
Estados Unidos tiene pleno control sobre nosotros y nosotras, así que pudiésemos estar viendo una ofensiva estadounidense para tratar de disminuir, que tienen las herramientas y las estrategias para poder disuadir esa efervescencia social que se pueda manifestar en un imaginario. Exacto, después que ellos tomen alguna decisión. Así que no puedo estar de acuerdo con esa parte de la apreciación del profesor. El que tenga oídos que oiga, con lo que ha venido pasando y con las expresiones estadounidenses por la pasada década sobre Puerto Rico, y no me queda de otra que desearle mucho éxito al Partido Popular en sus futuras estrategias, porque la tienen más difícil ahora, ciertamente. O sea, ¿entiendes que el hecho de que finalmente se haya adoptado por el Partido Demócrata una plataforma en la que los excluye de una posible solución para Puerto Rico es un jaque mate al partido? Nos están hablando por diversas ramas de gobierno, sea desde el espacio partidista, desde el espacio institucional, desde la Casa Blanca, desde el Congreso. Así que yo creo que... Supremo. Desde el Supremo también. Así que desde las diversas vertientes por donde lo miremos, el ELA ciertamente la tiene un poquito complicada. Al menos desde lo que vemos, ¿no?, que es la perspectiva estadounidense en este siglo, por decirlo como tal. Lo único positivo que tienen es la incumbencia. Que eso es lo que es lo que está. Exacto. Bueno, ¿algo más? De la convención no tengo mucho más que añadir. El momentum sigue. Pasado mañana se cumple un mes desde que todas las fuerzas se empezaron a reunir alrededor de Kamala Harris. No sé ni cómo decirlo tampoco. Y bueno, ayer no me quedé hasta la 1 de la mañana viéndolo, ciertamente, pero los discursos que escuché estuvieron muy esperanzadores para el Partido Demócrata, que necesitaba ese aire, además del de Hillary Clinton y los demás que mencionaron. También tengo que resaltar el de Alexandria Ocasio-Cortez. Habló, entiendo que por unos 6 minutos, y las redes sociales se explotaron con que lucía muy presidencial, así que quizás son buenas noticias. En la próxima tiene edad. En la próxima tiene edad, es así, aunque no sé si sea demasiado, si va a ir escalando en otros espacios, pero las redes estaban muy, muy entusiasmadas. Y sobre las encuestas, pues ciertamente Kamala ha estado recogiendo, por decirlo así, aumentando el apoyo entre las distintas fuerzas que componen el Partido Demócrata, incluyendo a los latinos, que habíamos visto que durante este cuatrienio los latinos se estaban derechizando, se estaban moviendo bastante hacia el espectro conservador, ultraconservador, y con la llegada de Kamala no necesariamente es que se va a revertir necesariamente esa tendencia, pero sí se está cerrando un poco la brecha en cuanto al apoyo que ella está recibiendo. Así que, de acuerdo con el profesor, es que va a ser difícil mantener un momentum como el que ha tenido este pasado mes, pero el panorama luce mucho mejor para las personas que creemos en algún tipo de ejercicio democrático. Perfecto. Bueno, ustedes manténganse en sintonía con las plataformas del periódico El Vocero, que vamos a tener esta y muchas más informaciones para ustedes desde nuestra redacción. Así es que nos vemos en el próximo programa.